para iniciar el caso clínico, va a mencionarle los datos con los que ingresó nuestro pacientico. Fue un paciente masculino de 3 meses de edad con un peso de 6.9 kilogramos. El motivo de la consulta, que claramente es, tiene tos. Entonces, ¿cómo inició todo? Es un paciente masculino de 3 meses que él ingresó porque llevaba una clínica de aproximadamente 5 días dado por tos, inicialmente seca con posterior evolución a una tos que era productiva. La mamita lo había manejado inicialmente con acetaminofén y lavados nasales, pero ante no mejoría, lo ingresa aquí. ¿Qué fue lo que le hizo ingresar? La mamita le comenzó a ver que tenía signos de dificultad respiratoria. De hecho, al ingreso el paciente estaba silbilante y tenía tirajes intercostales. También adicionalmente, antes de llevarlo acá, la mamá tenía un saturador en casa y le tomó la saturación y estaba en 80%. Entonces, ¿qué antecedentes tenemos de importancia de este niño? Tiene un secuestro pulmonar que fue diagnosticado de manera prenatal. Estuvo en la unidad de cuidados en la UCINEO, estuvo por una bronquiolitis con virus sintel respiratorio positivo y en la UCINEO también estuvo para estudios de este secuestro pulmonar, que de hecho de aquí tenemos unos paraclínicos, unas técnicas de imágenes en donde se detallaba cómo era el secuestro pulmonar. Entonces, tenemos una ecografía de tórax que estaba normal, un ecocardiograma que estaba normal y la presión pulmonar estaba dentro de los límites normales. Ahora, ¿qué nos decía la tomografía? Que en la tomografía encontraban una lesión que era predominantemente derecha y que estaba entre una sospecha entre un enfisema y un secuestro pulmonar, pero que en el secuestro pulmonar la habían visto ya cuando hicieron con ecodoppler y con la palabra son, a ver, con técnicas de imagen, con contraste, la palabra con contraste. Se dieron cuenta que este niño tenía una suplencia de la arteria mesentérica versus una arteria que estaba directamente del tronco cefálico. Y esta es la técnica de imagen. ¿Mm? Sí, con contraste era la palabra que se había olvidado. Y aquí vemos esta pequeña lesión que la podemos ver en el lado predominantemente derecho. Bueno, doctora, entonces, si vemos al principio, la describiría como una lesión que tiene bien delimitada, que tiene un aumento de la densidad en el tórax. Y de hecho se ve que está en el lóbulo medio y tirando inferior derecho. Sí, pulmón derecho. Y no se ve que haya desviación de alguna estructura que esté comprimiendo y haciendo un efecto compresor dentro del tórax. Sería actualmente alrededor de entre lóbulo medio. Sí, tiene un aumento de la densidad, es mucho más radio lúcido. Aunque bueno, si decimos radio denso es más que todo para técnicas de resonancia magnética. Aquí sería más, no, sí, sería para tomografía. Uh -huh. Uh -huh. Donde se ve pues pues ahí se alcanza a ver el anormal de la segmento pulmonar. Hay una lesión impotencia localizada, luego de bien definidos, segmento medial y el lóbulo inferior derecho. ¿Y dónde le vieron el vaso? ¿Puedes empezar él? Bueno, y déjeme ver aquí si puedo
ponerla. Sería un patrón de mosaico. Una zona de pobreza, daba de hipertensión, que sería o de pulmón normal. Ahí no se puede hacer. Entonces ahí se observa en la zona medial del vaso. El vaso por izquierda de los pies. Bueno, entonces actualmente el vaso sanguíneo sería, un poco más atrás. Está. Entonces, bueno. De una sospecha de la arteria mesentérica versus una arteria, un vaso que estuviese saliendo del tronco celular. Entonces sería más que todo, o sea, que se está teniendo, no. Entonces, eso sería que está por estos lados inferiores, el vaso sanguíneo. ¿Y algo más se le ve a ese pulmón? Anterior. También ves como un cambio de la densidad, es más chiquito que el otro, pero así en la parte anterior y medial. Lo rápido, pero no necesita nada. Sí, pareciera, pero mira que tiene, es parénquima pulmonar normal porque se le ve trama broncovascular en su interior. Bueno, entonces esa es la del periodo neonatal. Entonces con esa tomografía se hace diagnóstico, se Sí, comprueba diagnóstico de... ¿De qué, Ariel? No, pues, principalmente prenatal se tenía sospecha de un enfisema lobar congénito versus un secuestro pulmonar, para que se hiciera el diagnóstico de un secuestro pulmonar. Y esta es la otra imagen. Y después con el poeta. Pero tiene la asistencia. Ahí se ve el paso. Y bueno, entonces, el paciente al ingreso se manejó entonces con micronebulizaciones con adrenalina y lavados nasales. Eso fue el 30. Pasó a hospitalización y el primero fue valorado por pediatría en hospitalización, que agregó metilprednisolona y por el antecedente de secuestro pulmonar pidió valoración por neumología pediátrica. Al momento de la valoración en neumología pediátrica, el paciente estaba con crépitos, tenía taquipnea y tenía unos tirajes intercostales y unos leves subcostales. Motivo porque se consideró, esta vez tenía unas pequeñas sibilancias. Motivo porque se consideró que el paciente podría estar cruzando con una sobreinfección de su secuestro pulmonar, motivo porque se inició manejo antibiótico de amplios, con ampicilina sulbactam, se inició manejo ya como era endovenoso, se le pasó a metilprednisolona y se solicitó también manejo por valoración por cirugía pediátrica para definir el momento de cuando realizar el manejo quirúrgico. ¿Pero la ampicilina sulbactam se puso por ser segunda agudización de síndrome sibilante o por qué razón? Bueno, inicialmente el paciente actualmente estaba manejando como segundo episodio broncoobstructivo, pero más que todo el paciente se le inició el manejo antibiótico por los signos que estaba presentando, taquipnea 1 y tenía los crépitos. Entonces está considerando una posible sobreinfección, pero más que todo es para que el momento en que lo viera cirugía pediátrica se tuviese el paciente controlado. El diagnóstico inicial que se hizo por parte de neumología en este paciente fue una neumonía clínica. Sí. Sonora, broncodilatador, llevaba así 2 a 3 días y no mejoraba. Mailés, un paciente con síntomas respiratorios presenta taquipnea, tirajes y crépitos, hacemos un diagnóstico de que segunda herramienta. Neumonía clínica. Y tenía crépitos finos a la auscultación pulmonar. ¿En qué casos uno ausculta crépitos finos? ¿Son patognomónicos de qué? De la neumonía.
Entonces, con diagnóstico de neumonía clínica se inició la ampicilina sulbactam. Y más o menos de 2 a 3 días empezó a mejorar. Bueno, adicionalmente, por parte de neumología también se agregó la budesonida. Lo de cirugías, por si acaso se decidía llegar a cirugía, que estuviera ya tratado. Fueron más o menos semana y media. Bueno, cirugía pediátrica se enteró del caso y entonces solicitaron un paso de un CBC para definir, en caso de que durante la hospitalización se definiera iniciar el manejo quirúrgico. De forma ambulatoria, ya el doctor Zabaleta había visto al niño, la idea era operarlo en un momento seguro, cuando cumpliera 6 meses, pero se nos adelantó con este síndrome sibilante. Sin embargo, como estuvo tan comprometido, casi 2 semanas de síntomas, mejoró, pero se decidió esperar porque se fue muy bien para la casa. Entonces va a continuar seguimiento ambulatorio hasta que cumpla 6 meses, a menos que se agudizara antes, ¿no? Pero realmente es que mejoró bastante con el tratamiento. Bueno, entonces el paciente el día 4 se pasa para hacer la cirugía para el catéter venoso central y el día 6 el paciente ya comienza a tener saturaciones en meta sin soporte de oxígeno, se suspenden las micronebulizaciones y a la ocultación no se escucha ningún sobreagregado. Motivo porque el 9 ya cirugía pediátrica refiere entonces que se va a hacer un control ambulatorio, no se va a hacer manejo quirúrgico en esta hospitalización para tener una buena mejoría y se le da entonces un egreso con este control por parte de cirugía y anestesiología. Este ya es segunda agudización de síndrome sibilante. Podemos hablar de que es una bronquiolitis y saberlo. Hizo una en el periodo neonatal con virus sincitial respiratorio y esta otra que fue más significativa y que duró casi 2 semanas en cero. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque tiene 3 meses todavía. Pasaron 2 meses entre un episodio y el otro. Pero no tuvo síntomas de señora. Muy bien, entonces se pregunta por síntomas de intercrisis. Sí, hizo síntomas de intercrisis, ¿verdad, Ariel? Sí, de hecho, el paciente anterior de la hospitalización que estuvo en esta, sí la mamá había comenzado que tenía tos, pero aunque más adelante, como va a comentar, estos pueden ser también algunos síntomas en algunos pacientes que tienen secuestro pulmonar. Sí, exacto, ahí se confunde porque tiene de base una enfermedad congénita, pero sí, señora, sí hizo síntomas de intercrisis, por lo menos 2 a 3 de 7, estando sin gripa, tos. Y además, ese concepto de que tiene de base una malformación congénita, ya digamos que lo adentra en el grupo síndrome sibilante recurrente porque tiene un factor de riesgo de base. Entonces, esto ya no es una bronquiolitis. Por esa misma razón, se deja de forma ambulatoria esteroide inhalado. No se le puso porque fuera asmático, ni porque tuviera pues, una fibrosis quística, ni ninguna otra cosa, sino porque ya es un síndrome sibilante recurrente, así sea el segundo episodio. Tuvo síntomas de intercrisis y de base tiene una malformación congénita pulmonar, que lo explica. Y además la cirugía no se va a hacer todavía, entonces tenemos que proteger el pulmón. Y bueno, entonces ya hablando de malformaciones pulmonares congénitas, entonces básicamente son un grupo bastante amplio y bastante heterogéneo de diferentes presentaciones que pueden presentar al paciente. Entonces, básicamente son, actualmente, son enfermedades o patologías que se suelen diagnosticar actualmente prenatal, más que todo por la ecografía de detalle anatómico, aunque antes de la masificación de la ecografía de detalle anatómico, la mayoría de casos de malformaciones pulmonares son diagnosticados durante la adultez. Generalmente los síntomas que suelen hacer son síntomas como infecciones respiratorias recurrentes, en algunos casos pueden presentar también hemorragias pulmonares, aumento de la presión arterial, aumento de la presión pulmonar, y en algunos pacientes simplemente es tos ocasional o tos persistente. Ahora, el tipo de malformación que se pueda ocurrir va a depender más que todo en qué momento del desarrollo embriológico se va a presentar. Y en esta imagen pequeñita tengo los diferentes tipos de malformaciones pulmonares. No son todos, pero son una gran parte. ¿Y cuál es la epidemiología? Se espera que al menos 56 niños de cada 100.000 vayan a nacer con una malformación congénita. Pero si lo ven desde los adultos generalmente del 30 a 42 adultos por cada 100.000 suelen tener una malformación congénita.
aunque esto se toma entre pinzas porque muchos pacientes no están diagnosticados todavía. Y entonces, en la etiología, básicamente, como dije yo, va a depender de qué momento se va a dar eh, durante la fase de desarrollo pulmonar. Entonces, puede ser un defecto durante la gemación del paciente. Podemos tener, por ejemplo, si tenemos alguna alteración con el mesodermo, y si durante la parte prenatal tenemos alguna alteración o una obstrucción en la vía aérea, así también como errores y daños en la vascularización del paciente. También aquí menciono otros que no he mencionado aquí anteriormente, que son que de lo más comunes, que son la atresia bronquial, que también algunos, depende de qué tan grave, puede ser una agenesia de pulmón. Tenemos la malformación congénita de área pulmonar, que se la voy a mencionar ahorita más tarde, el secuestro pulmonar y quiste broncogénico. Entonces, primero para hablar más que todo, durante la fase de embrionaria, a la tercera semana empieza el desarrollo. Empieza con la primera fase. La primera fase, que es la fase de gestación, que aquí tenemos una yema de los pulmonares, que es donde se van a formar bronquios, los principales, 3 en el lado derecho, 2 en el lado izquierdo. Posteriormente, esta yema se va a bifurcar para comenzar a formar los bronquios. Y luego, en la siguiente fase, que es la pseudoglandular, vamos a tener la formación de los bronquios como tales y se van a formar los sacos pulmonares primarios. Luego tenemos en la fase sacular, que en la fase sacular ya se va a comenzar a tapizar todo el epitelio, y en la última fase, que es esta fasecita, el alveolar, se ha encontrado, hay varios estudios, algunos dicen que va desde la fase prenatal hasta los 2 años, aunque hay nuevos estudios que dicen que van hasta los 8 años. ¿Y qué pasa en esta fase? En esta fase donde vamos a tener un crecimiento bastante de la cantidad de alvéolos que tiene el paciente y se van a terminar de madurar las células. Ahora, hay que tener en cuenta el epitelio que tapiza la tráquea, los bronquiolos y los alvéolos va a venir del endodermo, pero los músculos, los tejidos accesorios y los cartílagos van a venir del mesodermo. Y listo. Entonces, ya comenzando a hablar de la primera malformación congénita pulmonar, tenemos la malformación, básicamente se llama así, malformación congénita de la vía aérea pulmonar. Entonces, en algunos lados la pueden encontrar como malformación adenomastoideoquística, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a tener son, durante el árbol bronquial, una presencia de unos quistes. Ahora, su presentación es muy variable, muy heterogénea, porque depende desde qué lado del árbol de la vía aérea va a comenzar a formarse, porque tenemos desde algunas que son incompatibles con la vida, que es la tipo 0 aquí, que va desde la tráquea, y hasta las que son en teoría menos leves, que son las tipo 4, que vamos a tener básicamente una alteración muy distal del paciente. Entonces, en estas lesiones, básicamente, no solamente se dan en la etapa neonatal, sino que también prenatal, sino que durante la etapa neonatal pueden aumentar estas lesiones. Y bueno, entonces, ahora sí, se la clasificamos. La tipo 0 generalmente, no, siempre, pero en muchos lugares, muchos artículos no las mencionan porque suele ser incompatible con la vida. No suelen tenerlo en los niños pequeños, porque tienen una afectación directamente desde las tráqueas. Ahora, la tipo 1, que la mayoría de artículos ya comienzan a mencionarla desde ahí, ya tiene una alteración que es bronquial o bronquiol. Altera los bronquios o los bronquiolos. La tipo 2 va a afectar solamente los bronquiolos, y la tipo 3, bronquiolos y algunos casos alveolos. Entonces, si nos vamos para características radiológicas, lo podemos encontrar primero en la etapa prenatal por la ultrasonografía. La tipo 1, 2 y 4 se van a presentar como unas lesiones ecogénicas, y van a ser unos quistes que son de diferentes tamaños, que son bastante variables. Y la tipo 3 básicamente va a ser una lesión que es bastante homogénea, pero sin quistes. Ahora, en radiografía, en la edad postnatal, van a encontrarse son diferentes quistes de paredes finas. Ahora, entonces, en esta radiografía ya sería tenemos una imagen de resonancias y tenemos también
radiografías. Entonces, en la parte, vamos a ver si puedo señalar desde aquí, ahí están estas flechitas, estas puntas de flecha, se evidencian unas lesiones que suelen ser bastante, al principio no se pensaría en una imagen de una malformación como esta, ya que no nos muestra que sea tan quística, pero ante la mayoría de casos de estos pacientes que ingresan como diagnóstico de neumonías, al no haber una mejoría, generalmente estos pacientes se les puede tomar técnicas de imágenes más avanzadas como una tomografía, y es donde se pueden ver las imágenes que son quísticas. Esta tipo 3 son tan pequeñitos que se ven como una masa normal. Los microquistes se observan en el sistema patológicamente. Por eso se ve como una masa. Bueno, los tipo 2, bueno, entonces en esta imagen lo que vamos a encontrar, en esta imagen, si me pueden ver aquí, estas flechitas. Básicamente en estos lóbulos superiores lo que vamos a encontrar son unas lesiones quísticas y generalmente van a ser variables según su intensidad. Y la tipo 3, si nos vamos para aquí, si lo pueden ver, la D, la imagen de la E, lo que se va a encontrar es una lesión que básicamente ocupa todo el hemitórax y se ve que tiene una intensidad aumentada respecto a las otras partes del pulmón. Y estos son hallazgos intraquirúrgicos, la que tenemos la imagen G. Y bueno, entonces, también está el enfisema lobar congénito. El enfisema lobar congénito en algunos lugares también se llama la hiperinsuflación lobar congénita. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente consiste en que tenemos una hiperdistensión del lobar, que es total o segmentaria, y esto puede dar más que todo por dos causas. Primero, una extrínseca, que tengamos alguna malformación, por ejemplo, vascular, que nos esté comprimiendo la vía aérea y nos haga un efecto de válvula. O las intrínsecas, que podemos tener alteraciones en la formación del cartílago. Entonces, esto también nos va a hacer un efecto de válvula. ¿Y cómo es el efecto de válvula? Lo que nos va a hacer es que al comprimirse las vías aéreas, el aire va a poder entrar al lóbulo, pero no va a poder salir. De hecho, en algunos casos, en prenatales, lo que se suele ver es que entra el líquido amniótico, pero no puede salir. A mí me pasa. Ya. Y bueno, entonces, ¿qué características podemos encontrar? Entonces, prenatales, lo que podemos encontrar es una imagen de una masa, generalmente es indistinguible al secuestro pulmonar. Es por eso que cuando nació el niño tenía la sospecha también de un enfisema lobar. Ahora, de forma neonatal, lo que podemos encontrar son áreas de hiperinsuflación y también se pueden visualizar signos indirectos, como pueden ser signos de aplanamiento de costales. Tenemos también aplanamiento del diafragma y podemos encontrar también que en algunos casos podemos tener invasión por compresión, y el otro pulmón también podemos encontrarlo hiperinsuflado. Entonces, el diagnóstico diferencial aquí, entonces es muy necesario hacerlo si podemos ser un tapón mucoso, si son causas intrínsecas o no, que entre las intrínsecas podemos encontrar cuerpos extraños, una malformación, una formación no correcta de los cartílagos y tapones mucosos. Y entre las extrínsecas, entonces son las obstrucciones, que son secundarias, tumoraciones o malformaciones vasculares. Y básicamente lo que vemos en esta imagen, un aumento, aquí por ejemplo, radiopaco, y básicamente lo que se va a ver en... radiolúcido. Radiolúcido es negro. Bueno, entonces... Señálale la lesión aquí a la doctora. ¿Cómo se escribiría esa lesión? Es una lesión bien delimitada, radiolúcida, que se asocia a aplanamiento de las costillas, dando un tórax, como signo en tonel, tórax en tonel. Signos de aumento del volumen pulmonar por la hipertensión.
inflamación que produce. Bueno, entonces, el quiste broncogénico, entonces, aquí también es, básicamente, son unos quistes que van a estar llenos de líquido amniótico, de moco, o simplemente muchas veces lo que tienen son aire. Entonces, estos van a estar revestidos de un epitelio respiratorio, generalmente son asintomáticos, pero cuando tenemos una ruptura de estos quistes, solemos tener presentaciones de infecciones respiratorias recurrentes. Generalmente, también se suelen algunas veces infectar. ¿Y qué pasa? Esto se va a localizar generalmente en el mediastino y puede crearnos algunas lesiones como desplazamiento sobre el árbol, sobre la tráquea, más que todo, sobre la vía aérea inferior. Y básicamente esto se va a dar por una alteración en la semana 4 a 7 de gestación. Entonces, ¿qué características podemos encontrar nosotros al momento prenatal? Son lesiones nodulares, lo que podemos encontrar en la ecografía, y un refuerzo acústico que es posterior. En las radiografías, ya al momento postnatal, lo que se puede ver es un ensanchamiento del mediastino y se pueden ver en algunos casos nódulos pulmonares. Y si se ven niveles hidroaéreos, se sospecha infección. Ahora, en estas imágenes donde tenemos la flechita, la A y la B, lo que se va a ver es una masa intratorácica. Y esto, al parecer, estaría desplazando un poquito las lesiones, aunque el diafragma se ve íntegro, sin alteraciones. Y aquí también se ve un poquito que está, como dije yo anteriormente, que a veces suele desplazar estructuras como la tráquea. Sería esta partecita que está en blanco, que estaría ya desplazando. Sobre todo en la placa B, donde la podemos observar. En condiciones normales, la vía aérea, la tráquea, se ve como desplazada hacia la derecha 1 centímetro, pero aquí se ve mucho más desplazada. En la placa AP es que podemos hablar de sí, en esta. desviación de la tráquea. No, en la otra. En la no, pero en la blanca yo sí la suelo ver un poquito más hacia arriba, anterior. Blanca, observamos la vía aérea que se ve hiperlúcida o se ve radiopaca. Si hay aire por dentro, ¿cómo la vemos? Si hay aire por dentro, se ve radiolúcida, negra. Entonces, ¿cuál es la tráquea? Ya en esa primera radiografía. Negra. Estaría. Sigue la de arriba, sigue la de arriba. Esta. Sí, esa es. Está desplazada hacia la derecha. ¿Y qué la está desplazando, Ariel? Entonces, la lesión, el quiste que nos está desplazando, comprimiendo. Aunque leyendo en este artículo de radiología, ellos nos especificaban que era más que todo un desplazamiento anterior. Si tiene componente atelectásico, la desplaza hacia el mismo lado. Si lo que genera ese espacio, la desplaza contralateral. Pronto tiene componente atelectásico porque da esa imagen ahí como de triangulito, como atelectasia segmentaria, que la está retrayendo. Eso puede pasar con todas las masas, malformaciones, van a ser atelectasia que retrae. Si lo que está ocupando ese espacio, la desvía hacia el otro lado. Y miren que de cierta forma el pulmón izquierdo se ve como más hiperlúcido, como si estuviera haciendo hiperinsuflación compensatoria, que es algo que ocurre casi siempre adyacente a una atelectasia. Bueno, entonces la genesis pulmón generalmente se puede presentar de forma aislada, aunque también se suele presentar con otras malformaciones asociadas que pueden ser también desde gastrointestinales, pero también tiene más una afectación de malformaciones a nivel del sistema cardiovascular. Ahora, su presentación es bastante variable, depende de muchas variables y puede ir desde infecciones recurrentes de la vía aérea, estridor crónico, insuficiencia respiratoria y también hipertensión pulmonar. Ahora, la agenesia pulmonar se descubrió más que todo en una autopsia de una paciente ya adulta
y también es una malformación que en muchos casos suele diagnosticarse en la adultez. Entonces, dato curioso, aquellos que tienen una agenesia pulmonar derecha tienen un peor pronóstico que los que tienen agenesia pulmonar izquierda. Entonces, se clasifica de tres formas. Entonces, la tipo 1 no es compatible con la vida, que lo que vamos a tener es una agenesia completa de todas las vías que van desde la tráquea hacia abajo. La tipo 2 tenemos es una aplasia, simplemente tenemos de forma rudimentaria unos bronquios. Y la tipo 3 lo que vamos a encontrar es una cantidad variable del árbol bronquial. Y en esta imagen, entonces, tenemos aquí esto radio opaco, bastante blanco, y en el lado bueno, este derecho tenemos un deslizamiento de las estructuras que están dentro del pulmón izquierdo, que está bastante hiperinsuflado, que suele ser una hallazgo que suelen tener estos pacientes, que es el pulmón izquierdo de forma compensatoria va a estar siempre insuflado. Y anillos vasculares lo menciono porque a pesar de no ser en sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Una agenesia pulmonar derecha. Sí. Pero el niño está vivo porque tiene un pulmón izquierdo sano. Es que generalmente la tipo 1 generalmente casi siempre era agenesia total, debajo de la tráquea todo. Entonces por eso es que lo mencioné así. Y los anillos vasculares, aunque de por sí no son una malformación congénita, lo pongo porque podemos tener también alteración de la tráquea, más que todo por una compresión de estos vasos sanguíneos. Aparte de esto, también puede quedarnos bastantes síntomas respiratorios, como por ejemplo puede ser un estridor crónico. Algunos pacientes también pueden tener disfagia, pueden presentar disnea al comer y pueden también presentar tos. Algunos pacientes también presentan cianosis. Y secuestro pulmonar. Entonces, el secuestro pulmonar es más que todo una masa que no es funcional, está separada del árbol bronquial y lo definimos de dos formas, intralobar o extralobar. Intralobar si está compartiendo la pleura, pero extralobar si tiene su propia pleura. ¿Qué característica tienen? Generalmente el intralobar va a compartir un drenaje venoso con el resto del árbol bronquial, pero el extralobar va a tener su propio drenaje venoso. Ahora, estas están nutridas por unos vasos aberrantes que se han descrito que van de arterias mesentéricas, desde la aorta directamente, de las arterias coronarias, arterias gástricas. Hay muchas variantes de cómo pueden tener su vaso nutricio. Y bueno, entre la epidemiología también es de las más raras. Generalmente se suele también diagnosticar en la adultez y cuando se diagnostica generalmente el diagnóstico inicial suelen ser otras alteraciones que van desde infecciones hasta imágenes quísticas o tumores. Generalmente el secuestro es
aunque Pero ha cambiado mucho, Ariel, ya cada Sí, vez más se diagnosticaban y pero el tercer nivel. el que se suele ya diagnosticar en la etapa prenatal, si en recién nacidos, es el secuestro extralobar. Entonces, eh, la ubicación, generalmente el intralobar va a ser en los pulmones, el pulmón eh, en el óvulo inferior, el 60% de ellos, y el flujo venoso, como dije yo, el intralobar muchas veces tiene la misma drenaje venoso que el pulmón, que el resto del árbol bronquial, pero el extralobar suele tener sus propios drenaje venoso. Y generalmente quien se asocia más a malformaciones congénitas asociadas es el secuestro extralobar. Bueno, entonces, sobre lo que había mencionado yo anteriormente, ya lo había comentado, que se suelen ver diferentes tipos de drenaje y de arterias nutricias, pero aquí ya se mencionan de nuevo, que van, como dije yo, coronaria, tronco brachiocefálico, tronco celíaco, arteria gástrica, de hecho tenemos múltiples, se han descrito, y eh, si seguimos aquí, estas son unas imágenes de pacientes, algunos son vivos, porque hay uno que no, que es este de aquí arriba, que lo que se evidenciaba más que todo es cómo tenían los pacientes los diferentes tipos de arterias nutricias. Entonces, en el A, lo que vemos nosotros es un secuestro ya que es un secuestro pulmonar, que es la flecha. Esta es flechita aquí. Sí, esta es la flechita. Este es un secuestro intralobar. Ahora, si nos vamos a la B, ya aquí van a ver en los artículos, esto mencionaban de que era un vaso, esta la de la B, que era directamente descendiente de la arteria aorta. En estos casos de la D, tenemos igualmente los secuestros pulmonares nutriéndose directamente también de la aorta. Y en el caso aquí de estas dos, la D y la E, son el mismo paciente, simplemente que aquí ya está ligado la arteria nutricia. Y en la F, entonces ya está el paciente, lo mencionaban, que ya estaba ligada a su arteria nutricia y era que salía desde la arteria mesentérica. Y bueno, entonces, llegando ya a cómo es en el mundo actualmente el secuestro pulmonar, el artículo más grande que he encontrado es el de China, que tenía 2.625 pacientes. Ahora, ¿qué pasa? Generalmente los pacientes que llegaban, o hacerle primero un contexto de paciente. La mayoría de pacientes de estos estudios eran adultos, raros eran los niños, porque generalmente todos fueron diagnosticados por síntomas que eran bastante inespecíficos. Entonces, ¿cuáles síntomas tenían ellos al momento que eran del secuestro? Tos y expectoración fueron los síntomas más comunes, y son los síntomas que también más comunes se están relatando o se dicen que hay en la literatura médica. Otro porcentaje de pacientes, la segunda causa más común fue fiebre, y luego tenían otros pacientes que presentaban síntomas desde dolor torácico hasta hemoptisis. Entonces, al momento de hacerle técnicas de imágenes, lo primero que se veía y que ellos estaban sospechando era una lesión tipo masa que estuviese ocupando el espacio a nivel pulmonar. Otros pensaban que eran lesiones cavitadas, pensaban en neumonías, pensaban en bronquiectasias y pensaban también en lesiones quísticas. Ahora, ellos sí especificaron en sus pacientes el secuestro a nivel pulmonar, pero también encontraron que tenían locaciones extrapulmonares, como dije que pueden haber. Entonces, la región más comprometida en la mayoría de los pacientes, entonces era en el lóbulo, la parte, el segmento posterior basal del lóbulo izquierdo. Y el diagnóstico antes de iniciarle el manejo quirúrgico, el más común
estaban pensando en pacientes que pensaban que era cáncer de pulmón, pensaban que eran lesiones quísticas y también neumonías o abscesos. Y el hallazgo intraoperatorio se encontraban que era un secuestro pulmonar. Ahora, respecto a esto, también traje manifestaciones radiológicas que se encontraron aquí en Bogotá de secuestro pulmonar y lo que ellos lo miraban eran como lo describían también como quistes, que fue la presentación más común del secuestro pulmonar aquí en Bogotá. También lo hacían como masas, consolidaciones y también lo mencionaban como si fuese derrame pleural. Ahora, después de hacer y comparar diferentes métodos diagnósticos como ecografías, radiografías y tomografías, en Bogotá llegaron al punto en que dijeron que la mejor técnica para valorar esto era una tomografía. Entonces, aunque sí decían idealmente con medio de contraste para ver si sabía sí o no un vaso nutricio. Y el tratamiento actualmente estandarizado es la lobectomía, aunque se está evidenciando nuevos manejos como es el endovascular. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En el manejo de la lobectomía lo que se va a hacer es sacar el pedazo directamente, pero el manejo endovascular lo que se evidencia es que al cortarle la arteria nutricia va a haber una degeneración y una involución de esta masa. ¿Y qué se dice sobre el momento de cuándo operar? La mayoría de artículos donde se ven mencionan el riesgo perioperatorio, más que todo es por la anestesia. Entonces ellos dicen que después de los 2 meses tenemos menos riesgos, aunque más adelante voy a mostrarles unos casos que se han visto de cuando se han operado. También ellos dicen que eh, si hay si en el momento del diagnóstico prenatal tenemos alteraciones, se puede hacer cirugía fetal. Y esta es una lobectomía que ahí se ve un pedículo vascular anómalo. Y bueno, entonces, este es un caso, es latinoamericano y es sobre un secuestro pulmonar. Entonces aquí lo que se hizo fue un recién nacido de 37 semanas y el manejo ya venía con un diagnóstico prenatal de un secuestro pulmonar y el manejo quirúrgico se hizo al día 3, sin complicaciones. Y este también que es un estudio ecuatoriano de cirugía pediátrica, y ellos sí tuvieron bastante niños. Decidimos, todos fueron niños porque era cirugía pediátrica, pero muchos fueron operados antes del mes. Entonces no necesariamente se tendría que esperar hasta 6 meses o después de los 2 meses, sino que los pacientes presentaban buena evolución operándolo incluso antes del mes de vida. Y ya, eso era todo. Eso según ellos tratan. El doctor Villa en su época operaba a todos cuando nacían. Y le iba muy bien. Excelente, además tutores. Pero eso ha cambiado bastante en el grupo de cirujanos. De hecho, en el último congreso de neumología pediátrica, una charla del grupo de cirujanos pediatras de Santa Clara, y la tendencia actual es hacerlo más tarde para disminuir riesgos. Si el paciente está asintomático, lo que se hace es seguimiento y la tendencia es operar entre los 6 meses al año de vida. Sí, eso depende de la experticia también. La idea cada vez más es hacerla con un mejor peso, con un paciente que quizás esté más estable. Por ejemplo, el caso en mención acababa de salir de un broncoconstrictivo muy importante, de una neumonía. Recuerden que después de una neumonía la vía aérea trata de recuperarse aproximadamente de 1 a 3 meses. Entonces, pensando en eso, se decidió continuar esperando. Es un niño expuesto a muchos virus porque tiene 2 hermanos más grandes que van al colegio. Entonces, quizás por eso se agudizan también tanto esta bronquiolitis. Se le habló a la mamá de medidas protectoras, de higiene de manos y demás, como para evitarle más infecciones. Pero claro, otra que hace y toca operarlo de una vez. La verdad que quisimos operarlo de una vez porque esta vez llegó bastante agudizado, pero pues mejoró y lo valoró cirugía y ellos llegaron a un acuerdo de esperar. Y eso es algo que actualmente no hay muchos artículos descritos, son como casos aislados porque pues por ser tan pequeñitos no hay así como ensayos clínicos, pero los congresos sí mencionan mucho el tema. Lo que dicen los cirujanos es que la tendencia de ellos es a esperar para disminuir riesgos. Vuelvo y repito, eso depende también de la experticia del cirujano. Sí, entonces, actualmente los grupos de cirujanos lo que están haciendo es que si el paciente está estable, están esperando, porque se dice que nada cambia
operarlos de una vez a esperar que tengan un mejor peso y disminuir los riesgos. Entonces, por esa razón a este bebé se le está dando como un tiempo y la idea es que lo van a operar cuando cumpla 6 meses. Lo ven en consulta y lo van a programar para cirugía en 2 meses, ya tiene 4. Cuando salió de aquí tenía ya 4 y lo van a operar en 2 meses. Si está sintomático desde el nacimiento y compromete su vida, se operan de una vez. Aquí hubo hace como 2 años un secuestro pulmonar, que el niño hacía unas apneas terribles por compresión de vía aérea, la doctora Marta lo debe recordar. Y entonces el niño fue operado en el periodo neonatal, porque duró 1 mes intubado y no mejoraba. Fue a cirugía y posterior a la cirugía también siguió intubado, pero con los días empezó a recuperarse. Entonces también depende del estado clínico del paciente. De eso encontró artículos del momento de la cirugía, Ariel. Sí, lo que mencionaba era más que todo después de los 2 meses, pero decían riesgo anestésico, no decía nada quirúrgico. Y los que encontré, los que fueron más cercanos, incluso eran operados antes del mes y tuvieron buen resultado perioperatorio. No tuvieron ninguna alteraciones. Los operaban todos antes de recién nacido. Y lo que sí decían los artículos era, una vez se diagnosticaba el secuestro pulmonar, se operaba, estuviese sintomático o sintomático. El sintomático se opera de una vez, no se espera. Sobre todo sintomático con falla respiratoria obstructiva, porque sin lugar a dudas es la malformación lo que le está ocasionando los síntomas. Cuando es infecciosa, como este caso, pues toca esperar un poquito con la inflamación de la vía aérea. Dudas, preguntas. No todo lo que sirva es asma, ¿no? Síndrome sibilante recurrente. Primera vez que se hace radiografía de tórax en un niño con síndrome sibilante recurrente es para que descartemos que de base no haya una malformación congénita pulmonar. En niños más grandes, pues a veces se pueden diagnosticar, pero recuerden que tenemos que pensar siempre en el gran espectro de diagnósticos diferenciales, ¿sí? Cardiopatías, tuberculosis, cuerpos extraños, fibrosis quística, disquinesia ciliar primaria, inmunodeficiencias primarias congénitas. En este caso, cuando se diagnostican estando muy grandes ya, pues es evidente. Muchas son MAC, porque lo más frecuente son las malformaciones adenomatosas quísticas. Eso es lo que más se ve aquí que nacen los recién nacidos. Y del grupo de las MAC, las más frecuentes son las tipo 1 y 2, los quistos pequeñitos y los grandes, sobre todo las tipo 1 son las más frecuentes. También se han diagnosticado quistes broncogénicos, también se han diagnosticado enfisemas lobares congénitos. Esos son muy sintomáticos porque suelen ser más grandes e hiperinsuflados y comprimen el pulmón normal. Entonces, esos pacientes usualmente hacen síndromes sibilantes recurrentes desde fases muy tempranas. El manejo finalmente pues, es quirúrgico y cirugía define el momento de la cirugía. Bueno, listo. ¿Una duda, pregunta? Entonces, nos quedamos en una de esas aquí, y ahí estamos